Entonces vamos a ver las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Inicialmente vamos a definirlas con un ángulo cualquiera al que vamos a llamar θ. Entonces el seno del ángulo θ sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la relación trigonométrica para seno. Para coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? La tangente la podemos definir de dos formas, aunque pues con una vamos a llegar a la otra, y es la tangente puede ser seno sobre coseno, ¿cierto? Y yo puedo definir, bueno, listo, si es seno sobre coseno, entonces puede ser esta relación sobre esta relación, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de cuenta que este fraccionario es cateto opuesto sobre hipotenusa en el numerador y cateto adyacente sobre hipotenusa en el denominador. Cuando yo efectúo la operación de división de fraccionarios, pues resulta que las hipotenusas se me van a cancelar. ¿Y cómo me queda? Me queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cualquiera de estas dos formas está bien, pero la que más vamos a utilizar es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Ahora, ¿qué es la cosecante? La cosecante es la relación trigonométrica recíproca al seno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es recíproca? Que es 1 sobre el... Yo borro acá para que no se confunda. La cosecante de θ es 1 sobre el seno de θ. ¿Listo? Entonces, se llama recíproca porque de alguna manera, si seno es un numerador, en este caso pasa a ser un denominador. Entonces por eso es la función trigonométrica recíproca. Ahora, si yo reemplazo seno de θ por cateto opuesto sobre hipotenusa, resulta que haciendo la operación de división de fraccionarios, me va a quedar que la hipotenusa pasa al numerador y el cateto opuesto queda en el denominador. Entonces nos quedaría como hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Ahora la secante de θ. Bueno, aquí separemos esto para que no se confunda también. Listo, bueno. Entonces, ¿qué es la secante? La secante es la relación trigonométrica recíproca del coseno. O sea que sería 1 sobre coseno de θ. Resulta que, nuevamente, si coseno de θ lo reemplazamos por cateto adyacente sobre la hipotenusa, al hacer la operación de división de fraccionarios, me quedaría como hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Y por último, entonces, tenemos la cotangente. La cotangente la podemos mirar de varias maneras. Entonces la primera es que pues esta es más fácil de adivinar y es la relación trigonométrica recíproca a la tangente, o sea, es 1 sobre tangente de θ.
Si es 1 sobre tangente de teta, yo puedo reemplazarlo por estas dos formas que tengo acá. ¿Listo? Entonces, al reemplazarlo por esta forma, queda seno sobre coseno acá abajo, ¿cierto? Y al hacer la operación de división de fraccionarios me quedaría coseno de teta en el numerador, seno de teta en el denominador. Pero la forma que más vamos a usar es esta. Entonces, nuevamente, reemplazamos esto por la tangente, hacemos la operación de división de fraccionarios y nos quedaría cateto adyacente en el numerador, cateto opuesto en el denominador. Entonces, básicamente, resumiendo un poco, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vale la pena aclarar que si nosotros nos fijamos bien, si cogemos estas tres que son las recíprocas de estas tres, pues básicamente es como si nosotros volteáramos el numerador y el denominador y los cambiáramos de puesto. Entonces, cosecante, que es la recíproca de seno, es como si yo volteara esto y me quedaría hipotenusa arriba, cateto opuesto abajo. Y así con las otras. Coseno y secante, entonces cateto adyacente sobre hipotenusa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Para la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ya llevándolo un poco a la práctica, cuando yo necesite calcularlo dentro de un triángulo rectángulo, no se les olvide, lo primero, lo más importante es identificar cuál es la hipotenusa. Una vez yo identifique la hipotenusa, necesito saber a qué ángulo necesito yo sacarle las relaciones trigonométricas. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el ángulo A. ¿Listo? Para el ángulo A, tenemos que el cateto opuesto es el lado A minúscula y el cateto adyacente es el lado B minúscula. ¿Listo? Una vez tenemos eso claro, y pues obviamente que esta es la hipotenusa, lo que tenemos es que el seno de A sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es A minúscula sobre, bueno, en este caso sobre hipotenusa. Entonces el seno del ángulo A mayúscula me quedaría en este caso A sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre hipotenusa. ¿Listo? La tangente del ángulo A sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, la tangente, voy a escribirla a este lado para que no se quede tan pegado. La tangente sería A sobre B. ¿Listo? La cosecante sería, como vemos acá, hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, hipotenusa sobre A. Hipotenusa sobre A. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre B. Sobre B. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, B sobre A. ¿Listo? Y esas, digamos, en este caso, para el ángulo A, esas son las 6 relaciones trigonométricas y la forma en que se halla. Pues, digamos que en un ejercicio ya práctico, entonces lo primero que yo hago es, nuevamente, recuerdo, lo primero que hago es identificar cuál es la hipotenusa
y cuáles son los ángulos agudos. A veces me van a dar el valor del ángulo y a veces no.